Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La libertad de opinión y de expresión es un derecho por el cual innumerables personas han luchado a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos han sido perseguidos por expresar sus ideas. Otros han sufrido cárcel y trabajos forzados. Y varios más han pagado con su vida el haberse atrevido a externar sus más profundas convicciones. A pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI y de ser un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión todavía sigue siendo difícil, si no imposible, de ejercer en diversos países alrededor del mundo. En China, Irán, Corea del Norte o Cuba, está vedada por completo la crítica a los gobernantes. En estos países, ser disidente puede representar largas condenas en la cárcel o bien una muerte segura en los campos de trabajo forzado. En Rusia, recientemente se le condenó a un grupo de activistas a 2 años de prisión por haber realizado dentro de una catedral una protesta por la reelección del presidente Vladimir Putin. Este país es considerado uno de los más hostiles en el mundo para la libertad de expresión y la disidencia política. En varios de los países árabes, no solo existe una restricción a la expresión de ideas políticas contrarias al régimen de turno, sino también se castiga con dureza la manifestación de creencias religiosas contrarias al Islam. En estas sociedades, las mujeres carecen por completo del derecho a opinar, empezando desde el mismo núcleo familiar. En América Latina, dejando de lado el caso de Cuba, los países más peligrosos para ejercer el periodismo son Colombia, Honduras y México, según el Índice de Libertad de Prensa 2013, publicado por Reporteros Sin Fronteras. El narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en las mayores amenazas al ejercicio de la prensa independiente en la región, lo cual pone en serio riesgo los avances que en materia democrática han realizado los países latinoamericanos en las últimas décadas. Para vivir una auténtica democracia, es indispensable garantizar que todos los ciudadanos puedan expresar libremente sus pensamientos políticos y religiosos, que tengan fácil acceso a la información pública y que puedan disentir de los gobiernos de turno sin enfrentar ningún tipo de consecuencia. La democracia requiere de un compromiso de toda la sociedad por garantizar la tolerancia a la diversidad de opiniones y de creencias. Requiere, más que una lista de leyes específicas, una cultura que respeta y fomenta el pensamiento crítico como el medio por excelencia para el mejoramiento continuo de la sociedad y sus instituciones. En el mundo, todavía se registran 176 periodistas y 164 ciudadanos encarcelados por haber expresado su opinión. En el año 2013, se tiene el registro de 74 periodistas asesinados por su profesión. La lucha por el derecho a la libertad de expresión todavía continúa y es nuestra responsabilidad construir una cultura de paz y tolerancia que brinde a las futuras generaciones un ambiente seguro para el libre intercambio de opiniones y para la crítica constructiva. Es la única forma en que las sociedades alcanzan el desarrollo. Bienvenidos a Dimensión. Hoy, para discutir el tema de libertad de expresión, tenemos con nosotros al doctor Raúl Alas. Él es doctor en comunicación y catedrático de la UNIS. También nos acompaña el arquitecto Warren Orbo, él es catedrático universitario de la Universidad Francisco Marroquín. Y el doctor Gabriel Zanotti, él es filósofo, profesor visitante también en la Universidad Francisco Marroquín. Señores, bienvenidos a Dimensión, bienvenidos a Guatemala, en el caso de los visitantes. Doctor Zanotti, ¿la libertad de expresión del pensamiento es un derecho humano? Sí, totalmente. Simplemente hay que definirlo con mayor precisión, dado que actualmente se confunde mucho la libertad de expresión con el llamado derecho a la información. Entonces, la tradición liberal clásica siempre ha definido el derecho a la libertad de expresión como el derecho a expresar las ideas, comillas, en la prensa, si bien eso luego se extendió a todos los medios, sin censura previa por parte del gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido es un derecho negativo, basta con que el Estado no intervenga para ejercerlo.
Pero lamentablemente se ha difundido mucho el tema del derecho a la información, como si la información fuera algo que el Estado debe proveer a los ciudadanos para que estos fueran, comillas, verdaderamente libres de los supuestos monopolios informativos, etcétera, etcétera. Y estas ideas, que no son necesariamente de izquierda, sino que muchas personas de todos los puntos de vista las sostienen, estas ideas yo creo que han ido minando el sentido de la libertad de expresión y además se han hecho eco de la teoría marxista de la concentración monopolística, que sostiene que todos los medios privados de producción tienden necesariamente al monopolio en el mercado libre, y bajo esa acusación entonces tienden a violar indirectamente la libertad de expresión, porque supuestamente los medios se concentran. Ahora, es verdad que hay medios concentrados, pero no precisamente porque el sistema sea de mercado libre, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas ideas en América Latina, y la Argentina es una experiencia interesante al respecto, por decir un término agradable, estas ideas han ido minando lo que habitualmente se considera el derecho a la libertad de expresión. Y muchos ciudadanos de buena voluntad sienten que no lo tienen sencillamente porque ven enfrente unos medios así oligopólicos que les absorberían ese supuesto derecho a estar informados. Y de esto quiero abrevar después filosóficamente de lo que supuestamente el gobierno considera que son los hechos. El tema de la diferencia entre hechos e interpretación en comunicación social no solamente es un tema filosóficamente interesante, sino que es políticamente grave. Porque si los gobiernos consideran que ellos tienen los hechos y los medios privados la interpretación de los hechos, entonces los gobiernos empiezan a decir, no, tú estás interpretando, yo en cambio estoy diciendo los hechos. Bien, esto yo creo que filosófica y políticamente ha confundido mucho a políticos, a los dueños de los medios, que se defienden diciendo, no, yo tengo los hechos también, y a la opinión pública en general. Así que, bueno, como ve, me extendí un poco en su pregunta filosófica. No, interesante, pero doctor Alas, en todo caso, sí hemos sentido en América Latina un retroceso en lo que es el respeto a la libertad de expresión. Vemos el caso de Argentina, por ejemplo, los ataques que han habido a algunos medios simplemente porque interpretan ciertos hechos de manera diferente a la interpretación del gobierno. Exactamente. Y entonces el gobierno toma la decisión de actuar y cometen arbitrariedades. Por supuesto hemos visto esto en Venezuela, sin duda alguna, en Ecuador, en Bolivia. Me sorprende que Nicaragua tenga mejor calificación en lo que es libertad de expresión que El Salvador y que la misma Guatemala, pero en todo caso sabemos cómo está Nicaragua y hacia dónde va. En todo caso, ¿por qué es tan importante la libertad de expresión para una democracia con todos sus defectos? Bueno, la libertad de expresión ciertamente es un derecho humano consignado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y está consignado también en diversas constituciones de los países democráticos, sobre todo, y además es un medio para la libre difusión de las ideas que protege al individuo de la injerencia de los poderes públicos. Y es importante porque ciertamente hoy, con toda la información que hay disponible y toda la sociedad que tenemos, la información se ha convertido en un eje central de la democracia, ¿no? Hay un derecho que las sociedades tienen a estar informados, como también tiene un derecho la sociedad a recibir la verdad informativa, ¿no? Información de verdad, de calidad, y también un derecho a que estos contenidos se divulguen por los diversos medios de comunicación, ¿no? Y por eso es importante que los medios sean profesionales, se profesionalicen y traten de mantener a toda costa la independencia para evitar esa injerencia de los poderes públicos. Y es un reto compartido en cierta forma, ¿no? En donde están involucrados no solo los colegios profesionales, obviamente también las autoridades a cumplir la ley, pero también los medios de comunicación a tratar de mantener esa independencia y obviamente la sociedad y los consumidores de esos contenidos informativos. Sí. Arquitecto Orbo, la libertad de expresión como un derecho humano fundamental debe tener límites. Eso que se habla del acceso a la información y el derecho a ser bien informado, pues incluye también lo que hacen los medios en todo el mundo, sobre todo los medios independientes, libres, que son análisis, opinión, publican la interpretación de cómo ven los hechos, etc. Y eso obviamente pues provoca discusión, incluso malestar en los poderes que existen en todos los países y que se sienten de alguna forma señalados, criticados o incluso atacados. Sí, no debe tener límites.
yo quiero retomar un poco el concepto ese del derecho. Ciertamente la libertad de expresión es un derivado del derecho de libertad, es decir, es parte de lo mismo. Y el derecho de libertad es una sanción a poder actuar de acuerdo a nuestra voluntad sin estar sujetos a las arbitrariedades de otro. Y es muy importante porque para sobrevivir el hombre tiene que usar su razón para identificar qué es lo bueno y qué es lo malo y poder actuar de acuerdo a su mejor juicio. Si no tiene libertad para actuar de acuerdo a su mejor juicio, su vida queda en peligro. Y parte de esa acción es pensar, es decir, adquirir conocimiento para pasar de un estado de menor satisfacción cognitiva a un estado de mayor satisfacción cognitiva. Y eso se logra a través de la discusión, como usted muy bien estaba diciendo. Entonces es imprescindible, incluso para poder decir que algo no está bien, se necesita poderlo decir libremente. Entonces el derecho, precisamente lo que es importante es que uno puede decir lo que a los otros no les gusta y tienen que respetar y tienen que discutirlo. A lo que sí no estoy muy de acuerdo es que es una salvaguarda para la democracia, creo que es más bien una salvaguarda para la república, que es el Estado de Derecho, que precisamente lo que hace es tratar de proteger los derechos individuales, porque democracias hemos visto que se vuelve el gobierno de la mayoría y pueden violar derechos, y el caso más clásico fue la violación del derecho de expresión de Sócrates, ¿verdad? Que en Atenas democráticamente lo condenaron a morir. Y Sócrates no le gustaba la democracia, pensaba que era un sistema en donde podían elegir a cualquier individuo sin ninguna calificación para gobernar, mientras que para otra cosa no lo hubieran hecho. Digamos, uno no va con un médico que fue elegido así democráticamente, sino que uno va con una gente que sabe. Entonces, y también Platón y Aristóteles no estuvieron de acuerdo con la democracia y escribieron sobre sistemas que ellos consideraron mejores. El mejor fue el de Aristóteles, que fue el que realmente inventa la república que los padres americanos llevan a la realidad. Así que para poder proteger la libertad del individuo, que es un derecho vital, es decir, para poder vivir bien, la libertad de expresión, que es derivativo de ello, tiene que ser protegida. Y no debe ser nunca limitada. Es decir, se tiene que poder hablar de cualquier cosa y cualquier cosa se debe poder discutir. Seguro. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, libertad de expresión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, libertad de expresión. Si bien es cierto lo que dice el arquitecto Orbo, que la democracia, como todos sabemos, como sistema político, tiene sus defectos, eso del gobierno de las mayorías tiene sus peligros, por eso es tan importante los conceptos de la república, y qué mejor que Aristóteles para recordar el origen realmente de ese conocimiento. Sin embargo, vivimos en democracias con todos los defectos, porque es la realidad. ¿Y por qué es tan importante entonces la libertad de expresión para la democracia? Precisamente para evitar los excesos y los abusos de las minorías o de las mayorías. Yo creo que vivimos en repúblicas que tenían obviamente un elemento democrático, como ya decían los clásicos y lo dijeron luego los constitucionalistas norteamericanos, el elemento democrático es la elección a través del sistema de división de poderes. Pero eran repúblicas en el sentido de que los poderes estaban estrictamente limitados por los mandatos constitucionales. Para ello era muy necesario que todas las, dentro de este sistema es políticamente conveniente que las acciones de gobierno puedan ser criticadas libremente por quien quiera y de la manera que le parezca. Así que en ese sentido sigue siendo un ideal la libertad de expresión, a pesar de que nuestras actuales repúblicas dejaron de serlo. O sea, vivimos en lo que intentó ser una república que progresivamente lo deja de ser y se convierten en democracias ilimitadas, o a veces, como sucede en la Argentina, una especie de ida y venida de mayorías autoritarias y dictaduras autoritarias. Bien, entonces siempre la libertad de expresión ha sido un intento de defensa de la libertad individual frente a todo eso, pero vuelvo a decir, lamentablemente gran parte de intelectuales de izquierda han convencido a la opinión pública que la libertad de expresión no es más que un mero relato burgués capitalista que esconde solamente los intereses de los grandes monopolios
y que la libertad de expresión solamente estará defendida cuando el gobierno garantice a cada uno la libertad de expresión. Bueno, obviamente es un camino hacia la dictadura total, esa forma de pensar, pero mucha gente lo piensa verdaderamente, porque además, claro, su manera de interpretar la realidad es ver delante de ella, delante de cada uno, medios a los cuales no se puede acceder. Entonces, claro, ese error de interpretación es muy común, pero... Y muy peligroso, ¿verdad? Sí. ¿Hay cosas que no debieran publicarse, doctor Alas? Bueno, sobre todo las que no están debidamente comprobadas, las que tienen falsedades e inexactitudes y que necesitan un contraste más preciso, no deberían ser publicadas. Y sobre todo los rumores. O sea, la prensa no debe publicar rumores. Y hay todo un tema de debate porque en algunos casos, por la premura del tiempo, por las circunstancias que están sucediendo, a veces se llegan a publicar cosas que no están debidamente contrastadas, que no están debidamente verificadas, y se echa mano de datos falsos o datos inexactos que totalmente minan la credibilidad de un medio y obviamente también la credibilidad de la fuente originaria, ya no se diga del periodista que escribe o redacta esa información. Por lo tanto, es perjudicial ya en sí mismo eso. Y luego, también cosas que lesionan el bien común. Por ejemplo, la salud mental de los niños, la inocencia y obviamente también todo aquello que ponga en peligro la seguridad nacional. Es verdad que eso es discutible, pero en honor a la verdad hay casos e incluso situaciones en las que también hay datos de juicios sumarios en las que no es conveniente revelar interioridades o elementos concretos de ese juicio porque pueden complicar o entorpecer el desarrollo o continuidad de cualquier proceso jurídico. Sí. En el 2013 se instaló en Guatemala la Ley de Protección a los Periodistas después de México y Colombia por temas de seguridad. ¿Cómo ha esto forzado a la prensa en general en Guatemala a la autocensura? Hay muchas cosas que la gente decide no publicar por miedo, por temor. Sí, en realidad eso es una pena. La decisión de qué decir y qué no decir es responsabilidad de quien lo dice. Y las consecuencias de lo que dijo recaen sobre él. Entonces, como muy bien estaba diciendo el doctor, que si, digamos, la prensa empieza a presentar datos que son falsos, el público se da cuenta y pierde credibilidad. Eso es malo para la prensa. Entonces ella misma debe cuidarse de decir bien las cosas. Pero no debería haber una limitación por parte de nadie, sino que cada quien debe decir y publicar lo que sea. Yo no creo que los niños deban protegérseles, sino que más bien informárseles. Pueden ver ideas contrarias, y los niños van formando su criterio, igual que todas las personas tienen que formar su criterio, pero la única forma en que uno forma el criterio es viendo opiniones opuestas, no solo una, no solo la oficial, porque entonces no tiene cómo comparar. Y es muy difícil que una persona que solo viendo una posición pueda él mismo objetar. Le sirve más cuando ve otras opiniones y entonces encuentra objeciones y entonces empieza a pensar, sí, podría ser así o podría ser de esta otra manera. Y eso ayuda al crecimiento intelectual de cada ciudadano. Entonces, la emisión de pensamiento es importantísimo en todo sentido. No debe haber limitaciones de ningún tipo. Yo, si me permiten, quisiera agregar que, al menos en la tradición de la jurisprudencia argentina, ha habido cierto consenso en que no hay delitos de prensa, sino delitos a través de la prensa, y que solamente la justicia independiente es la que puede juzgar estos casos. Pero, lamentablemente, en los últimos años, tanto de Estados Unidos hacia la última ciudad de Argentina, Largo, hay organismos del Poder Ejecutivo sancionados por legislaciones, como diría Hayek, del Poder Legislativo, que serían los encargados de custodiar estos delitos a través de la prensa, y eso da ocasión a un control del Poder Ejecutivo sobre la libertad de expresión. O sea, se falsea con esto el sentido de la libertad de expresión. En ese sentido, de las únicas pocas cosas buenas que han sucedido en los últimos años en Argentina, que creo que las podría contar con menos de los dedos de una mano, en el 2009 se eliminó el delito de calumnias e injurias para los funcionarios públicos. Porque obviamente cada funcionario público, cada vez que observaba una simple opinión que no le gustaba, calumnias e injurias. Bueno, eso se eliminó y yo creo que eso es una gran ventaja. Por lo demás, si hay algunas otras preocupaciones,
Por ejemplo, yo sé que está muy debatido el famoso tema de la pornografía, etcétera, etcétera, que al menos eso vaya por canales judiciales absolutamente independientes de lo que decidan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En caso de que se quisiera legislar una cosa tan compleja, ¿no? Pero una cuestión más desde el punto de vista filosófico. No hay hechos neutros de una visión del mundo. Todos los que escriben una noticia están diseñando un mensaje y lo están diseñando conforme a su visión del mundo. Por lo tanto, cuando un comunicador social dice yo estoy escribiendo un hecho, lo que está escribiendo es lo que su visión del mundo y lo que su capacidad de diseño del mensaje le da con respecto a ese supuesto hecho. Entonces, que un supuesto hecho aparezca arriba a la derecha o abajo a la izquierda en una página web o en una página de la prensa, no web, es ya una interpretación, por más fáctica que parezca. Y eso no tiene que molestar a nadie, ni al gobierno especialmente. Entonces, yo creo que filosóficamente ayudaría mucho tener conciencia, y voy a dar ahora un ejemplo rápido, de que siempre está la propia visión del mundo, aún en lo más supuestamente fáctico. Por lo tanto, lo que hay que discutir son las visiones del mundo, libremente, claro. A nadie tienen que molestar. Ejemplo, cuando lamentablemente, claro, ahora es fácil decirlo, ¿no? La dictadura argentina de Galtieri invadió, miren cómo lo estoy diciendo, las Malvinas en 1982, a ver, todos los medios argentinos dijeron recuperación del archipiélago y los medios ingleses obviamente dijeron invasión. A ver, ¿qué término neutro utilizamos para el supuesto hecho? ¿Qué fue? ¿Una recuperación o una invasión? Obviamente depende de la concepción del mundo que uno tenga, si fue una recuperación o si fue una invasión. En este ejemplo que estoy dando, que es importantísimo para comunicación social, se ve que siempre la visión del mundo está. Y en el caso del aborto, por ejemplo, a ver qué pasa si un medio dice fulanito de tal cometió un asesinato y el otro dice no, me han calumniado, yo lo que hice es una interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, depende de la concepción del mundo y se tiene que debatir libremente. Entonces, no se puede decir que ahí hay que informar de los hechos cuando nunca hay hechos independientes de la concepción del mundo. Yo con todo respeto disiento de esa posición porque me imaginaba. El tema central es que al final los contenidos tienen carga, efectivamente, pero los hechos son sagrados y las opiniones son libres, como dice el tópico, ¿no? Y los hechos tal cual son. Y efectivamente no se pueden comunicar todos los hechos porque no hay espacio ni tiempo suficiente para hacerlo. Pero sí se tiene que decir al menos la verdad informativa concreta de ese hecho. Y esa verdad informativa es la que libra al periodista de comprometer su credibilidad y fallarle al público. Y hay situaciones que no son moralmente adecuadas para el niño. Hay imágenes grotescas de personas mutiladas o heridas que también el raciocinio necesita gradualmente ir adoptando y entendiendo. Y es un proceso gradual de aprendizaje, ¿no? No se le muestra a un niño algo que le asuste, que le ponga en peligro o que pueda ofenderle gravemente no solamente su alma, sino además su razón. Y por otro lado, ciertamente la libertad es una autodeterminación al bien. Y por lo tanto, todo aquello que dañe esa autodeterminación va en contra, digamos, de ese crecimiento natural de esa conciencia. Bueno, ¿cuál es el tema central aquí? Que hay incluso publicaciones que pueden ser en algunos casos apología de la guerra o apología del odio racial, y entonces pues tampoco eso no es éticamente adecuado publicar ese tipo de contenidos o de información que pueda poner en peligro no solamente la paz de un país, sino además la estabilidad de una sociedad. Sí, pero esas son opiniones. Aparte, digamos, es descripción de hechos que difícilmente se pueden hacer sin un marco teórico. Pero además están las opiniones. Las opiniones también deben ser libres. Si alguien tiene opiniones racistas, pues que las exprese y otros lo van a contraatacar. Y la discusión es la que hace que la mayoría supere una visión. Si la mayoría tenía esa tendencia, con los argumentos que dé la opinión contraria, es que pueden salir de ese error. Y solo con la discusión se puede salir de los errores. No hay otra manera. Entonces, claro, no se le debe poner límites a la discusión. Hay que distinguir entre hechos, opiniones y comentarios. Y por lo tanto, los hechos tienen una particularidad, son tal cual son. Uno no puede configurar o inventar alrededor de los hechos. Han sucedido tal cual. Y en todo caso, el periodista lo que debe hacer es contar lo que su experiencia ha permitido evidenciar o documentar y ser veraz en esos contenidos
ser veraz en los hechos que él ha presenciado o ha conseguido a través de una investigación y que luego tendrá el deber de publicarlo atendiendo a esos datos veraces. Una pregunta, a ver si salvamos nuestra diferencia filosófica con un acuerdo jurídico. Evidentemente tenemos una diferencia filosófica en el tema de los hechos, ok. Pero aún en ese caso, ¿estaríamos de acuerdo con que el organismo que tiene que fiscalizar esos delitos a través de la prensa es la justicia independiente? ¿O usted estaría de acuerdo con que haya comisiones del Poder Ejecutivo que los controlen? Porque en este último caso... Ese tema ya está resuelto. Porque bueno, en Argentina no. Está resuelto desde el punto de vista ético y es... Pero jurídicamente en Estados Unidos... El tema de la autorregulación de la libertad de expresión es un ejercicio que los medios han tenido que adoptar para ponerse en un nivel que permita mantenerse a tono con la verdad y ser consecuente con los hechos que están comunicando, ¿no? Pero en Estados Unidos, lamentablemente, si el gobierno de Obama considera que usted es pro ataque terrorista musulmán, con la Patriot Act lo manda a arrestar y lo hace desaparecer del país en 3 segundos. Eso me parece absolutamente contrario a la República Constitucional. Tú tienes razón en que éticamente estaría resuelto, pero lamentablemente desde Estados Unidos para abajo, jurídicamente vamos hacia una dictadura total. Y esto nos dice que realmente la libertad de expresión, no solo en el continente americano, sino en el mundo, no necesariamente ha avanzado. Pero vamos a hablar de eso cuando volvamos de este corte para seguir con Dimensión Libertad de Expresión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, libertad de expresión. Regresemos un poco al tema central de nuestra plática de hoy y es, ¿está o no está avanzando la libertad de expresión en el mundo, sobre todo en América Latina? El tema de la autocensura por los niveles de inseguridad y de violencia que sufren muchos de nuestros países. ¿Cómo se logra salir realmente de esa trampa perversa que nos está poniendo el destino y las circunstancias? ¿Quién se quiere animar? Bueno, una de las maneras, de cómo se está saliendo es precisamente por medio de la tecnología. El Internet ha permitido que se hagan discusiones y se emita opinión con mucha más facilidad, porque es más difícil para los gobiernos controlar lo que uno está diciendo en las redes sociales. Y eso ha servido mucho incluso para que crezcan. Es decir, funciona más que para nosotros, para los patojos. Es decir, nosotros usamos el Internet para exponer opiniones, ideas, filosofías, pero los patojos entran a Internet y cualquier cosa. Dicen, pregúntale a Google lo que querrás saber. Y meten la pregunta y de veras ahí encuentran un montón de opiniones. Y entonces tienen que elegir entre las opiniones que ven para ver cuál es la que tiene más sentido. Entonces, de esa manera se está mejorando. Claro que si el gobierno ya se vuelve totalitario, como donde está nuestro amado líder en Corea, ¿verdad? Entonces interviene en Internet y entonces ahí ya eso sí se elimina. Pero ese es el peligro, digamos, para los totalitarios, el Internet. Yo creo que ahí tenemos una buena... Y eso nos lleva a otro ángulo de este tema y es que ¿cuál es el nivel de acceso a Internet que tienen pueblos como el guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño? Y por otro lado, el problema de que la prensa en realidad no se está fortaleciendo, se está debilitando. Hay tantas opciones de dónde se puede conseguir información que lo que da la impresión es de que se tiende a más confusión, a una orientación que no necesariamente es la mejor. Bueno, ahí se mezclan dos temas. A ver, en primer lugar, todo tiene que ser visto en una unidad. Por lo tanto, en el caso de que lográramos reformas políticas sustanciales en América Latina, al mismo tiempo que verdaderamente se va hacia una libertad de expresión, cuyo único modo es eliminar toda legislación estatal con respecto a los medios, al mismo tiempo que quiere una economía de mercado genuina que aumente la tasa de capital y los recursos disponibles y por lo tanto las mayores, no iguales, oportunidades de acceso para todos los bienes y servicios para todos los ciudadanos. Por lo tanto, la pregunta, ¿quiénes van a tener más acceso a medios de comunicación? Es la misma pregunta de quiénes van a tener más acceso a ropa y comida. Bueno, la mayor cantidad de gente en la medida que se aplican economías de mercado sustentables. Sí. Ahora, ahora, vuelvo a decir que el derecho a la libertad de expresión es un derecho negativo. No hay algo que desde el Estado me lo tenga que garantizar. Basta que yo diga donde quiera y cuando quiera, sin invadir la propiedad privada, lo que a mí me parezca,
para que, y que el Estado sea violatorio de la Constitución, que el Estado me controle, basta eso para ejercer la libertad de expresión. Por lo demás, con respecto a la disparidad de opiniones, bueno, yo no soy escéptico. Yo considero que algunas son mejores que otras, pero prefiero vivir en un mundo donde haya disparidad de opiniones y no en un mundo donde finalmente el Estado decida cuál es la mejor opinión. Porque las utopías de aquellos que, basados en la excelencia moral, dicen hay que tener cuidado con las opiniones inmorales, etcétera, etcétera, bien, pero ¿quién regula eso? Y finalmente terminan en el Estado. Y eso termina en Corea del Norte, en 3 segundos. Sí. El nivel educativo de un pueblo, ¿cómo puede ser una ventaja, obviamente, si es un nivel alto, o sea, es un pueblo educado, gente que ha accedido a educación y están preparados, o países en los que todavía su nivel educativo es muy bajo, porque no han tenido la oportunidad, y ya se vive esta era de la tecnología, donde está muy diseminada la información, los medios están, digamos, controlados, lastimados, debilitados, o hay niveles altos de autocensura, etcétera. O sea, vivimos en un mundo con estas disfunciones. No quiero la monopolizar, perdón, una sola cosita, no quiero monopolizar el debate, disculpen, pero no resisto decir que los mayores disparates desde el punto de vista económico, que más ha perjudicado y más hambrunas, desocupación y condiciones infrahumanas de vida han producido, han sido dichos por universitarios con 3 o 4 doctorados. Así que el tema del nivel También, de educación... sí, no es también no, excluyente el tema, sobre ¿no? todo, Sí. sobre todo. Ya. Así que el tema del nivel de educación no es decisorio para este tema. No, pero bueno, listo, pero te sí, interrumpí. los pueblos tienen la capacidad de discernir, de saber cuando una noticia viene con ángulo, con carga, cuando están desinformando, Por supuesto, cuando no, eso están es un manipulando. valor, eso es un valor que yo siempre doy a mis alumnos. Sí, sí. Entonces el nivel Sí. educativo es importante, ¿no? En ese Aunque sentido, sea sí, cierto. pero la discusión que se hace en las redes ayuda al nivel educativo, porque lo que sucede, digamos, en una universidad que ya tiene una orientación, solo se ven una línea de pensamiento, digamos, como pasa en Argentina. Y aquí también. Y entonces el estudiante no se ve confrontado a opiniones distintas, pero cuando llega con esas opiniones en la red empiezan las discusiones que se dan, entonces se ve confrontado a esas discusiones. Entonces empieza un proceso de educación que podríamos llamar socrático de discusión, que es mucho más interesante y también lo es para la persona. Y Internet ahora tiene acceso casi todo el mundo desde su teléfono. Es decir, ya no es como antes que tenían los cafés internet si uno tenía que ir a alquilar, sino que ya uno tiene un iPhone o tiene un teléfono, casi cualquier teléfono, y está conectado a internet. Entonces ya naturalmente depende de qué sean los intereses de la persona, que es lo que va a buscar, pero tiene más amplia oportunidad o más oferta de qué buscar y cómo educarse. Y al fin y al cabo, la educación es personal, no tiene que ser cada quien exactamente igual a otro. Si uno se educa mejor cuando va buscando aquello que le interesa, es decir, si uno, y todo el mundo lo ha experimentado. El que se autoeduca es porque busca algún tema que le interesa y otros no le interesan. Sí. La abundancia de la información no garantiza el conocimiento. Ciertamente ahora hay mucha más información disponible en la red, disponible en Google, disponible en blogs y está disponible en todos lados, lo cual es fantástico porque genera, además, coincido con eso, que fomenta el libre debate de las ideas y es estupendo porque enriquece la comunicación. Sin embargo, también es cierto que como hay mucha información y hay muchos contenidos, se mantiene la información siempre en la superficie y difícilmente se puede profundizar ahora, ¿no? Siempre son opiniones muy al detalle, muy básicas y difícilmente hay oportunidad por la cantidad de impulsos, la cantidad de estímulos, la cantidad de datos que están circulando continuamente como para detenerse y pensar y reflexionar sobre aquello. Y están continuamente modificándose los contenidos cada minuto. Antes la información duraba un mes en llegar de un punto a otro, o quizás más. Después duró un día, después duró una hora, ya con CNN, ¿no? Pero ahora dura un minuto o menos. Lo que se tarde en subir a alguien un contenido de un accidente o de un hecho que ha presenciado en la calle y sube la foto, el video e inmediatamente está comentando. Y es rico eso en contenido y en información. Pero como he dicho, no necesariamente constituye eso conocimiento, ¿no? Yo además quisiera agregar, para que no se crean que tengo una visión utópica de la libertad de expresión, que una sociedad libre está expuesta a fenómenos de masificación y alienación graves, como los que ha denunciado clásicamente Erich Fromm en El miedo a la libertad. Y también Sigmund Freud en su famoso libro Psicología de las masas y análisis del yo.
Por lo tanto, esos fenómenos de alienación son peligros de una sociedad libre, pero no por la sociedad libre, sino que son peligros de la naturaleza humana. Mi gran diferencia con intelectuales de izquierda es que esos males se puedan solucionar desde el gobierno. Obviamente, eso es un mal mayor todavía. Ya bastantes problemas tenemos con la superficialidad de lo humano, con que agreguemos la superficialidad de que un gobernante que tiene defectos iguales a los míos va a poder controlar mi naturaleza humana. Así que en este sentido hay que ser muy claro. Una sociedad libre no es una sociedad perfecta que esté exenta de fenómenos de masas. Todos sabemos lo que es la televisión basura y etcétera, pero que el gobierno sea la solución para ello me parece una utopía mayor. No, y además es cierto que hay discusiones superficiales, pero también hay discusiones muy profundas en la red. Y hay acceso a información muy completa. O sea, uno ahora, si quiere, puede encontrar casi cualquier libro y casi de forma gratuita metiéndose en la red. Quiere uno buscar qué es lo que dijo fulano de tal. Es decir, antes uno leía una obra de un filósofo, digamos, y por decir algo decía, y Comte dijo tal cosa. Entonces uno ¿qué hacía? Bueno, ¿será cierto lo que está diciendo el autor? Entonces uno tenía que ir a la biblioteca, ir a buscar a ver si estaba el libro de Comte y revisarlo. Ahora se puede uno meter en internet y buscar a Comte y ver si en realidad lo que está diciendo el autor corresponde a lo que estaba diciendo Comte. Eso es una maravilla de la tecnología actual. Pero si se limita la libertad de expresión, o sea, de opinar y de decir, eso se pierde. Y el crecimiento en educación, en ideas que estamos viendo ahora, que nunca se había visto antes, yo creo que es similar a lo que vemos en el crecimiento económico, cuando veíamos que era una línea casi plana y que a partir del siglo XVIII, cuando empieza el capitalismo, se dispara hacia arriba, pues ahora estamos viendo en el crecimiento de conocimiento también una cosa, pero espeluznante. Cuando uno habla con los jóvenes, saben de muchas cosas que antes era casi impensable para jóvenes de su edad. Y estoy hablando de hace unos 20 años. Claro. Yo creo que al final, volviendo al tema central de la pregunta de inicio, es efectivamente los medios tradicionales han tenido en algunos casos retrocesos significativos porque cada vez dependen más de factores que no controlan, como el tema de la distribución, o el tema de la publicidad, o lo que tú decías al inicio, de las presiones que están posiblemente los medios comprometidos, que tienen presiones ya sea del crimen organizado o que tienen el factor de una pauta publicitaria muy reducida y eso les impide tener como mayor espacio para publicar. Persecución fiscal. O persecución fiscal. Y eso constituye desafíos importantes para la prensa tradicional. Efectivamente, la prensa en línea opera con mayores libertades y tiene como mayor acceso a la población de participar en ella, lo cual es fantástico y es ventajoso. No obstante, algunos equívocos que han habido importantes en la red, que han matado a artistas, a funcionarios antes de tiempo, ¿no? Pero claro, el error se permite, lo que no se permite es la falsedad o el engaño, ¿no? Y ciertamente es ideal que no sea una autoridad pública la que esté controlando o verificando los contenidos y limitando la libertad de expresión. Está claro eso. El tema es cómo la sociedad también participa de una manera más informada, con mejor criterio, para tomar mejores decisiones y no solamente introducirse datos una y otra vez, ¿no? Vamos a publicidad y regresamos para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, libertad de expresión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema libertad de expresión. Yo quisiera relacionar dos temas ahora. Uno, insistir en el que hablemos un momento de hacia dónde va la libertad de expresión en América Latina, porque hay demasiadas quejas, suficientes indicios para preocuparse de que cada vez los gobiernos quieren controlar más la prensa en sus países. En fin, hay un poco de estas debilidades. Y por otro lado, el hecho de que la tecnología nos esté dando la oportunidad de que en las redes y en el Internet pues tengamos acceso a informarnos, a discutir y a tener mucha más libertad. El reto es que mientras sigue creciendo el acceso de los pueblos latinoamericanos al Internet y poder informarse a través de ello, y que idealmente tengan acceso a buena información, ¿qué va a pasar mientras eso llegue en lo que son los medios tradicionales de comunicación de América Latina? Bueno, antes no teníamos muchas opciones. Recibíamos la información de una sola fuente. Y a veces la fuente obtenía su información a la vez de una gran fuente política, que en América Latina, de manera
cultural, el 50 al 60% de los contenidos políticos tienen una gran fuerza presidencial. Y uno lo puede comprobar con el análisis de la pauta informativa. Hay un sentido presidencialista en la información. Y eso se nota en toda América Latina. Incluso obviamente en Estados Unidos, donde la agenda la determina muchas veces la Casa Blanca o grandes medios tradicionales. Eso ha evolucionado y ahora el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, tiene más acceso a la información en diversos medios, lo cual es una maravilla porque puede él, de modo particular, contrastar ese mismo contenido en diversos medios y sacar un juicio, lo cual es muy valioso. Y ahora más, no solamente tiene acceso a obtener más información, sino a proveer información, a ser generador de contenidos audiovisuales, textuales, interactivos, y es un actor importantísimo en la dinámica de la comunicación pública en esos días. Tanto así que puede incidir en procesos democráticos, puede incidir en revueltas y manifestaciones políticas, puede incidir en eventos culturales, puede incidir con su voz de una manera activa a través de las redes sociales, lo cual es un acceso que hace 15 años no lo tenía. Y además, yo estoy convencido de que el sistema permite autocorrecciones. Digamos, hay varios ejemplos. Un ejemplo es Wikipedia, que al principio cuando salió nadie creía en Wikipedia, excepto nosotros los liberales, ¿verdad? Porque era una aplicación del orden espontáneo de Hayek. Y hemos visto cómo funciona, y cualquiera lo puede hacer, porque uno puede aportar a Wikipedia, y que si alguien decide hacer la prueba, puede poner cualquier tontera en un artículo y al minuto ya está corregido, porque mucha gente que lo está viendo dice, no, esto es tonto, esto no sirve, y lo corrigen. Entonces se corrige inmediatamente. Cosas que antes no se hubieran visto, por ejemplo, el escándalo del libro de Valdizón, que lo descubren unas patojas, lo ponen en la red social, inmediatamente lo empiezan a confrontar muchas personas y sacan las evidencias de que en realidad es un plagio de muchas citas y muchos textos de la red. Entonces, eso antes hubiera sido muy difícil hacerlo. En cambio, ahora se puede corregir. Entonces, yo veo que eso está dando mucha libertad. Ahora, sí es cierto que a los gobiernos no les gusta. Y sí es cierto que los gobiernos, entre más socialistas, más de izquierda o más totalitarios tratan de controlar más la prensa. Y lo hacen de maneras muchas veces mafiosas, por así decirlo, ¿verdad? Comprando periódicos, comprando periodistas, amenazando, en fin. O teniendo programas. O teniendo, bueno, los programas eso pueden tenerlo porque se pueden confrontar con otros. Pero, por ejemplo, cuando tienen el control de los aspectos de comunicación y le pueden quitar a alguien la licencia, las frecuencias, eso es iniciar la fuerza en contra de otros. Es precisamente los métodos que utilizan para acallar a la gente o a la opinión que no les gusta. Y eso sí es muy peligroso, porque eso destruye la libertad del individuo y destruye toda la calidad de vida. Sí, yo sería menos optimista en cuanto a las posibilidades de Internet. Primero porque yo creo que mientras que la opinión pública honesta, intelectuales honestas, periodistas honestos estén convencidos de que debe haber una, comillas, buena ley de medios establecida por el Poder Ejecutivo y Legislativo, mientras eso suceda, la libertad de expresión está totalmente en peligro. Como creo que todos los países van hacia legislaciones sobre los medios, atentatorias contra una constitución federal liberal clásica, por supuesto la salida es Internet, pero se cumple lo que Hayek dijo en Camino de Certidumbre. Los estados no son tontos, lamentablemente, y los gobiernos van a empezar a perseguir el resquicio que queda. Y hay síntomas de que Internet está siendo perseguido y controlado. En Estados Unidos ya hubo conatos de intervención en Internet, y lo que ha pasado en Argentina últimamente muestra cómo también se trata de controlar Internet. No fue un tema de prensa, pero fue un tema económico. Como los argentinos están comprando online porque el dólar oficial online es más barato que el dólar real, ¿no? Entonces el gobierno ha decidido limitar las compras por Internet de todos los ciudadanos argentinos a 2 por año. Bien, esto les muestra que el gobierno controla Internet cuando quiere y como quiere. Y por lo tanto, en temas de libertad de prensa lo va a comenzar a hacer. Ya en Argentina los liberales, por ejemplo, los liberales clásicos, el único modo que tenemos prácticamente de expresarnos es Internet. Queda algún diario que de vez en cuando tiene la valentía de publicar algo nuestro, pero... Y ya van a empezar a controlarnos, ya van a descubrir nuestro IP. Hay economistas independientes que publican en Internet a los cuales
el gobierno les está mandando el control impositivo permanentemente, como un acoso así a su libertad personal permanente. O sea, la verdad, yo no sería tan optimista. Yo creo que mientras no cambie la opinión pública y mientras que los intelectuales no cambien en sus honestas opiniones acerca de cómo tiene que ser la libertad de prensa. Usted, doctor, dice que entonces son los pueblos los que tienen que exigir realmente el que exista ese derecho a la libertad de expresión y que no lo vulneren de ninguna manera, que haya buena legislación, etcétera. Si los gobiernos van en forma sistemática a perseguir todos estos derechos e ir limitando incluso el Internet, entonces, como decía aquel, ¿y ahora quién nos va a defender? Entonces son los pueblos, ¿no? Lamentablemente la única experiencia de revolución importante que conocemos es la norteamericana, y es una revolución que comenzó en las personas más iletradas. Eran comerciantes, eran campesinos que tenían plena conciencia de sus derechos y se pusieron a los abusos del rey de Inglaterra. Y lamentablemente eso desapareció. Ahora son masas alienadas que piden por el Estado como si fuera Jesucristo. Lamentablemente, como intelectual, no debo más que manifestar de manera orteguiana mi terror hacia la rebelión de las masas, que creo que va más adelante, discúlpame Warren, que la rebelión del Atlas. Pero lo que sí es cierto es que si uno quiere conservar la libertad, tiene que luchar por ella, día a día. Porque no es una cosa que se tiene, es una cosa que se está defendiendo constantemente contra todos aquellos, y que son muchos, que tratan de controlar a los demás, sea por la razón que sea. Sí. Bueno, y sobre todo que las sociedades también van creciendo, van madurando, hay un proceso de aprendizaje, los medios, cada medio trae su novedad, y los medios también sufren etapas, ¿no? Ahora estamos pasando en la llamada web 2.0, ¿no? Una web en la que el ciudadano promedio se convierte en generador de contenidos, y efectivamente quizás un 90-95% de los contenidos que se divulgan en la red, pues quizás posiblemente en términos artísticos o culturales quizás no tiene un gran nivel, o en términos intelectuales posiblemente no tiene un gran nivel. Pero creo que vamos caminando gradualmente a una tercera etapa en la que tendrá que haber en algún punto polos de interpretación de esos contenidos que ayuden a la gente a encontrar contenido de calidad, que ayuden a encontrar a la audiencia medios de formación y de conocimientos que enriquezcan el acervo intelectual de las personas y que fomenten el debate de una manera oportuna, amplia, libre, pero también respetuosa. Respetuosa del honor, respetuosa del buen nombre de la gente, respetuosa de los principios que fundamentan el diálogo y los que fundamentan también la libre y sana convivencia entre los pueblos. Yo creo que ese es como el gran objetivo al que se apunta la comunicación de masas, ¿no? Gradualmente llevar a ese derrotero. Y está pasando. Es decir, yo que debato mucho en Internet, me he dado cuenta que los que participan van aprendiendo a debatir. Al principio casi todo era ad hominem, todos eran ataques personales. Pero si uno insiste en no hacer caso de eso, sino que solo atacar argumentos, van aprendiendo y les va gustando y empiezan a decir, sí, me gusta, así es como debe ser. Y entonces se va creando una cultura de diálogo nacional, como era la idea de los griegos. Es decir, la filosofía griega se debe gracias a que había más diálogo sobre ideas. Y eso es un cambio fundamental para un país. Claro, y además la libertad de expresión es hija de la Ilustración, ¿no? Tanto así que Voltaire es famoso por esa frase conocida que dice, bueno, no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero daría la vida por defender su derecho a decirlo, ¿no? Así es. Y de alguna manera esa debería ser en buena medida la consigna de la libertad de expresión. Y de la libertad de expresión deriva la libertad de prensa. Y la libertad de prensa tiene que actualizarse a los medios actuales, al lenguaje actual, a la sociedad actual y a la cultura que estamos manejando en la actualidad. Bueno, pues sin duda alguna es evidente que la libertad de expresión en el mundo tiene grandes desafíos. Habrá que encontrar las oportunidades y aprovecharlas al máximo, y como decía el arquitecto, sin duda alguna es un derecho que debe ser vigilado y defendido cada segundo, porque sin duda alguna está bajo amenaza. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros una semana más. Regresamos la próxima y los dejamos ahora con Dimensión Reflexión. Los países nórdicos son considerados los más abiertos a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, según el Índice de Libertad de Prensa 2013, publicado por Reporteros Sin Fronteras.
Sus ciudadanos gozan desde hace varias décadas de una democracia consolidada y ejercen su ciudadanía de una forma activa, crítica y constructiva. Estas sociedades tienen una larga tradición de respeto a los derechos humanos y de fomento a la pluralidad de ideas. Han desarrollado una cultura tolerante y pacífica que les ha permitido construir sociedades avanzadas y modernas. En Guatemala estamos lejos de ese ideal. Sin embargo, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por aprender a ser tolerantes, pacíficos y abiertos a la diversidad de ideas. Solo así lograremos construir una democracia sólida e incluyente.